Navegando por las antiguas páginas de la Biblia, nos encontramos con un personaje increíble que vivió durante 969 años. Matusalén se convierte en el ser humano que vivió más tiempo, mencionado en la Biblia. Imagina todo lo que habría visto, experimentado y aprendido en esos años. Sin embargo, su historia va más allá de los números, desentrañando misterios que muchos pasan por alto. En el contexto de una vida larga y extraordinaria, genealogías divinas y eventos que definieron la trayectoria de la humanidad, la vida de Matusalén tiene una conexión entre lo divino y lo humano. Exploraremos la relación única con su padre Enoc, el profeta que nunca murió, y su influencia en la genealogía que culmina en Noé, el constructor del arca. Matusalén ocupa una posición única en el intrincado árbol genealógico entrelazado en los primeros capítulos de Génesis, nacido en una genealogía marcada por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos. Su historia conecta los mundos del hombre y de Dios. En este período, las personas vivían durante cientos de años, en una era diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes, y el mundo era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia nació la civilización. La Biblia dice que, después de convertirse en padre de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba sobre la tierra, cómo cultivarla, cuidar de los animales y conectarse con Dios. Matusalén tuvo un padre llamado Enoc, que era diferente a los demás de su época. A diferencia de muchos que se apartaban de caminos virtuosos, Enoc tenía una relación única y profunda con Dios. Enoc fue profeta y único, ya que nunca murió. Vivió 65 años, engendró a Matusalén y luego Enoc caminó con Dios durante 300 años, teniendo hijos e hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años, y Dios lo llevó. Génesis 5, versículos 21 a 24. Esto implica una relación cercana entre Enoc y Dios, indicando que Enoc vivió en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que casi alcanzó un milenio, se convirtió en el abuelo de otra figura significativa en la Biblia, Noé. En un mundo que se estaba perdiendo, Lamec vivió 182 años. Engendró un hijo y lo llamó Noé. Génesis 5, versículos 28 a 29. Noé, como muchos saben, fue elegido por Dios para construir un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. En términos simples, Matusalén fue hijo de un hombre que caminó tan cerca de Dios que no murió de la manera usual. Fue abuelo del hombre que construyó una enorme embarcación para salvar animales y humanos de un diluvio gigante. La historia de esta familia no trata solo de longevidad, sino de propósito divino y destino. Matusalén vivió en una época de maldad, y su padre Enoc advirtió al mundo sobre un evento devastador. Esto se evidencia en el Nuevo Testamento, donde Judas registra una declaración de Enoc, padre de Matusalén, en Judas 14 a 15. Enoc profetizó sobre la venida del Señor con miles de sus santos para juzgar a todos y condenarlos por hechos impíos y palabras desafiantes e impías. El mensaje era que Dios vendría pronto para juzgar y tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. Enoc, a los 65 años, tuvo un hijo, y Dios le dio un nombre a ese niño. Cuando él muriera, sucedería. Estoy familiarizado con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de dónde fue formado Adán. En las narrativas bíblicas, el nombre de una persona a menudo refleja su papel, como Noé, cuyo nombre significa descanso y representa su importancia.
Los nombres en la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos para retratar profecías. He recibido un nombre único e impresionante para un joven. Es crucial recordar que su nombre no estaba en inglés, sino en una lengua semítica. ¿Estás familiarizado con lo que significa en la lengua semítica? Es Matusalén, y Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios pospondría el mundo porque Dios es tan paciente. Matusalén vivió más que cualquier otra persona registrada debido a este hecho. ¿No es increíble? Después de 969 años, Matusalén falleció, y al día siguiente comenzó a llover intensamente y comenzaron las inundaciones. El bisnieto de Enoc, el nieto de Matusalén, se llamaba Noé. No solo es conocido por su notable longevidad, sino también por el intrigante significado detrás de su nombre. La Biblia, con su simbología y significado escritos, ofrece pistas que señalan la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento crucial en la historia humana. El momento de la muerte de Matusalén es de gran importancia. Esta interrelación de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Cuando comparamos las edades de los patriarcas, el año del diluvio es el mismo año en que Matusalén falleció. Existe la idea equivocada de que Matusalén pereció en el diluvio. Sin embargo, eso es falso. Enoc, un padre santo, creó a Matusalén, quien caminaba con Dios. Noé y sus 3 hijos pasaron 120 años construyendo una gran embarcación cubierta, según las especificaciones de Dios. Conoces la historia. Entonces, Noé escuchó el sermón de Enoc sobre el juicio inminente y se dio cuenta de que el nombre de Matusalén implicaba que la sentencia vendría poco después de la muerte de ese patriarca. La misericordia de Dios, la larga vida de Matusalén, nos habla sobre la misericordia de Dios, que es muy rica en misericordia. La expresión rico en misericordia contrarresta la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a criaturas perversas. La misericordia es compasión o perdón extendido a alguien que merece castigo o daño. La misericordia es perdón no merecido. La misericordia es la única explicación para el gran sacrificio de Cristo en nuestro favor. Los humanos solo pueden mostrar misericordia limitada entre ellos. Sin embargo, el perdón de Dios por nuestras horrendas ofensas muestra que Él es más que misericordioso. Es rico en misericordia. Un Dios rico en misericordia demuestra su propio amor por nosotros, mientras que el padre de Matusalén, Enoc, y su nieto Noé advertían a la gente sobre el destino del mundo. Todos se burlaban de ello. Este es un tema crucial en el periodo final de Matusalén y un tema clave en el nuestro. Al final de los tiempos surgirán burladores, como advierten Pedro 3:3 y Judas 1:18, explicando lo que eso significa. Pedro 3:3-4 en la Amplified Bible afirma que sin duda habrá burladores en los últimos días, siguiendo sus propios deseos humanos, burlándose y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué ha sucedido desde que los padres se durmieron? Desde el principio de la creación, todas las cosas continuaron exactamente como eran. No debería sorprender a los cristianos descubrir que hay quienes ridiculizan la idea de que Jesús regresará en el futuro. Pedro nos informó que habría quienes se reirían de nosotros. Esa es la primera cosa que saber. Los escépticos deben haber dudado de Noé, el nieto de Matusalén, que construyó el arca durante 120 años. 120 años parecían mucho tiempo. Ahora vemos lo mismo. Estos escépticos tienen la mentalidad de que los cristianos han estado hablando sobre la segunda venida de Jesús durante los últimos 2000 años, y aún así no ha regresado. La narrativa de que el escepticismo se propaga se basa en la suposición de que las cosas siempre han sido como son ahora, y que Dios no ha hecho y no hará nada nuevo en su plan para la creación.
porque cuando mantenemos esto, se les escapa la noticia de que por la palabra de Dios los cielos existían desde hace mucho tiempo, y la tierra fue formada de agua y por agua, mediante la cual el mundo en ese tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Pero por su palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pedro 3 versículos 5 a 7. Cuando Dios formó inicialmente la tierra, tenía una apariencia diferente, y después del diluvio tuvo una apariencia diferente. Por lo tanto, nadie debería menospreciar la promesa de Dios de que la hará diferente nuevamente, juzgándola con fuego en lugar de agua. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y juzgó al mundo en el diluvio, traerá un juicio de fuego sobre la tierra. La lección enseñada por el diluvio fue que este es un universo moral y que el pecado no quedará impune para siempre. Jesús mismo usó el diluvio para señalar este aspecto moral, pero estos hombres eligieron pasar por alto. Lo que nos parece una eternidad es solo un breve período para Dios. Al igual que una hora puede parecer una eternidad para un niño, pero un momento para un adulto. El Señor no descuida su promesa. Dios es misericordioso. Sin embargo, la realidad es que Dios cumplirá su promesa y lo hará prontamente, de acuerdo con el tiempo que Él ha determinado. Cualquier retraso percibido desde nuestra perspectiva se debe a la paciencia de Dios, que permite al hombre el máximo tiempo posible para arrepentirse. Ahora tenemos la misericordia de Matusalén, un número significativo de personas que se identifican como cristianas en la era moderna están aliviadas de que Jesús no haya regresado hace 10 años, 5 años, 2 años, 1 año o incluso 2 meses atrás. Hay una razón misericordiosa en el momento que Dios ha elegido. Pedro reveló aquí parte del glorioso corazón de Dios. Es el mismo pensamiento expresado en Ezequiel 33, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Al igual que la larga vida de Matusalén, el amor paciente del Señor por aquellos que están perdidos puede dar la impresión de que Él está retrasando su llegada. Pero la realidad es que Él llegará en algún momento futuro. Cuando Jesús regrese, será en un momento inesperado, como un ladrón en la noche, tomando a muchas personas desprevenidas. El resultado final de su venida será una transformación total de este mundo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con ferviente calor. Burladores dominaban los días de Noé y Matusalén, dejando a Dios con poca opción más que destruirlos a todos y comenzar de nuevo con Noé, el único hombre justo en la tierra. Génesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. Entonces el Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de sus corazones era solo el mal continuamente. Entonces el Señor lamentó haber creado al hombre en la tierra, y eso le entristeció en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ya vemos un aumento de burladores en nuestro mundo hoy, y varios factores pueden estar contribuyendo a este aumento. Hay más escépticos en el mundo ahora que nunca, y probablemente haya varias causas para esto. Al dar la espalda a la Biblia, la sociedad moderna ha perdido cualquier sentido de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. En este clima, cualquiera que afirme conocer la verdad es un blanco principal para los burladores. El mundo en la época de Matusalén, como se mencionó anteriormente, en los días de Matusalén, el mundo era muy diferente, como nos dicen las páginas de la Biblia. Durante su vida increíblemente larga, la Tierra experimentó cambios dramáticos, no solo en paisajes, sino también en los corazones de las personas que vivían en ella.
El mundo tomó un rumbo oscuro. La humanidad, una vez creada en inocencia, ahora se sumergía más profundamente en caminos de maldad y rebelión. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente, según Génesis, capítulo 6, versículo 5, en la versión King James. Parecía que la humanidad había perdido su rumbo, alejándose de lo divino y acercándose al caos. En un mundo donde las cosas se volvían terribles, había un hombre bueno llamado Noé, quien era el nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Mientras todos los demás hacían lo incorrecto, Noé permaneció justo porque Noé era un hombre justo. Dios le habló sobre un gran plan. Enviaría un diluvio masivo para lavar toda maldad de la tierra y comenzar de nuevo. Así, Dios, siendo amable y gracioso, proporcionó una salida. Le dijo a Noé que construyera un arca gigantesca para mantener a su familia y a 2 de cada animal a salvo del inminente diluvio. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Génesis capítulo 6, versículo 18, en la versión King James. Mientras el mundo persistía en su desobediencia, avanzando inconscientemente hacia su destino, Noé y su familia se preparaban para la tormenta prometida. En los últimos días del mundo prediluviano, la larga travesía de Matusalén en la tierra también llegó a su fin, marcando simbólicamente el fin de una era antes de que las aguas se elevaran para reclamar la tierra. En los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6, versículos 1 a 5, la Biblia presenta una imagen del mundo antes del diluvio. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino que estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas son consumidas por sus deseos, buscando constantemente hacer lo que quieran, independientemente del costo para los demás. Honestidad, integridad y bondad no son virtudes celebradas ni siquiera comprendidas. En cambio, el engaño y la manipulación dominan el día. Cada uno está por sí mismo, y el tejido de la sociedad se desgarra por el egoísmo y la maldad. En medio de este entorno, las familias no son refugios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan unos a otros, sino que buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostienen el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora introduce en este mundo tumultuoso un desarrollo inusual, los Nefilim. La Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Génesis 6, versículo 2, Nueva Versión Internacional. Estos hijos de Dios a menudo se interpretan como ángeles caídos, aunque el término es algo ambiguo. Los descendientes de estas uniones, hijos de Dios e hijas de los hombres, se convirtieron en los héroes del pasado, hombres de renombre. Génesis 6, versículo 4. Los Nefilim eran especiales y diferentes de las personas comunes. Eran fuertes y grandes, pero empeoraban los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y tal vez incluso adorados, alejando a las personas de un Dios verdadero que los había creado. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se hundía aún más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios observó la maldad de la humanidad. Sin embargo, incluso en medio de este sombrío capítulo de la historia humana, surgió un destello de esperanza. Un hombre llamado Noé, que encontró favor a los ojos del Señor. Génesis 6:8. Matusalén vivió en la época de Noé, lo que significa que experimentó los últimos días de su mundo. Comprender el mundo de Matusalén implica entender el mundo durante el tiempo de Noé. Así como sucedió en los días de Noé, ocurrirá de manera similar en los días del Hijo del Hombre. Las personas se dedicarán a comer, beber, casarse y ser dadas en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, destruyéndolos a todos.
Lo mismo sucedió en los días de Lot. Las personas estaban ocupadas comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y construyendo. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó fuego y azufre del cielo, destruyéndolos a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17, versículos 26 a 30, Biblia amplificada. Jesús usó el ejemplo del tiempo de Noé para explicar que el mundo continuaba con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Este también era el tiempo de Matusalén. Todos simplemente continuaban con sus vidas. Estamos también en los tiempos de Matusalén. El mundo sigue avanzando. Incluso si estamos en los últimos días, todo continuaba normalmente hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en que llegó el diluvio cataclísmico y destruyó a todas las personas. Jesús no dijo que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad se aceptaba como algo habitual y rutinario. La palabra traducida como revelado es apocalipto, de donde obtenemos nuestra palabra moderna apocalipsis, pero la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o desvelar. Cuando ocurrió el diluvio de Noé, se puede imaginar a las personas tratando de mantener sus posesiones a salvo mientras perecían en vano. Aún así, si alguien está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales dejadas atrás. El enfoque del corazón no debería estar en lo que está en casa, sino en lo que está en el cielo. Llegará un momento en que todas las oportunidades de obedecer a Dios se habrán agotado. Algunos se burlan de la predicación y enseñanza sobre el infierno o cualquier juicio inminente, considerándolo tácticas para asustar a niños y tontos. Somos demasiado sabios para creer en eso. Más que cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento en la línea profética de Dios. Es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana y está envuelta en misterio. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será la experiencia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el arrebatamiento? Cuando el Señor regrese, descendiendo del cielo, su aparición en la resurrección de su pueblo para encontrarse con Él en el aire será visible para todo el mundo. Un evento conocido como el arrebatamiento. Hay un aspecto final de los últimos días que Jesús señala, presente en las sociedades de Noé y Lot. Jesús menciona 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, dar en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en ninguna de estas actividades. ¿Cuál era el problema? El problema era que estaban tan inmersos en esas actividades que no reconocían los días en que vivían. Resumiría este problema en una palabra: materialismo. Estaban tan inmersos en lo material que ya no tenían comprensión ni alerta para lo espiritual y lo eterno. El último rasgo de los días de Noé y Lot era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Diría que la civilización occidental está prácticamente inundada por él, y la Iglesia no está excluida. Muchos cristianos profesos son tan materialistas en sus corazones como los incrédulos. Sin embargo, sería incorrecto cerrar esta imagen de los días de Noé y Lot sin mostrar el lado positivo. Porque hubo un aspecto positivo en 2 aspectos principales. Hay un lado excelente en los días de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Había un hombre entre todas esas personas que tenía una relación personal e íntima con Dios. Dios podía hablarle y contarle cómo veía la situación y el juicio que vendría. Como creyentes, Noé establece un estándar que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Noé no fue dejado en la ignorancia de lo que vendría.
Como siervo fiel de Dios, recibió directamente de Dios una revelación sobrenatural de lo que sucedería en la tierra y cómo él y su familia podrían prepararse para enfrentarlo y sobrevivir. Dios advirtió a Noé y le mostró un camino. Así como los elementos perjudiciales de la historia se aplican al presente, también se debe considerar este elemento positivo. Nos enfrentamos a peligros enormes, catástrofes y juicios que no podemos medir ni identificar completamente. Pero en medio de todo esto, creo que Dios aún alertará a sus siervos fieles y les mostrará un camino de supervivencia. El legado de Matusalén es escaso en las Escrituras, pero una cosa es segura. Vivió en una época diferente a cualquier otra, siendo testigo de un mundo que solo podemos imaginar. El legado de Matusalén se extendió más allá de sus impresionantes años. Su linaje continuó hasta Noé, su nieto. La historia humana sería alterada para siempre a través de Noé, quien se convirtió en el faro de esperanza y supervivencia durante el gran diluvio. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Génesis 5, versículo 32. Así, a través de la línea de Matusalén, la humanidad tuvo una segunda oportunidad, preparando el escenario para un nuevo capítulo en la gran narrativa de la humanidad. La longevidad de Matusalén en la Biblia, entre historias de grandes inundaciones, zarzas ardientes y gigantes enormes, es la historia de Matusalén. Durante generaciones, la edad de Matusalén ha despertado la imaginación de académicos, teólogos y personas comunes. Muchos han especulado sobre las razones de su longevidad. ¿Fue una edad literal o simbólica? ¿Fue un testimonio de las condiciones de la tierra primitiva o quizás una bendición especial de Dios? Sin embargo, más allá de los números y especulaciones, hay una lección espiritual más profunda. La larga vida de Matusalén es un faro de la paciencia y la misericordia de Dios en una época en que la humanidad se hundía en la maldad. La larga vida de Matusalén sirvió como un recordatorio de que la gracia de Dios aún estaba en acción, conteniendo las aguas del juicio por un tiempo. En este sentido, su vida simboliza que, incluso en medio del aumento de la maldad de la humanidad, la paciencia y la misericordia de Dios prevalecieron, ofreciendo esperanza y una oportunidad de redención. Aunque no sepamos mucho sobre lo que sucedió en la vida de Matusalén, su historia nos brinda muchas lecciones interesantes que las personas aún reflexionan hoy. El valor del tiempo. La vida asombrosa de Matusalén nos hace reflexionar sobre el valor del tiempo, cómo usamos los días que se nos dan. No se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo usamos nuestro tiempo. La brevedad de la vida. Incluso para Matusalén, la vida eventualmente terminó. Su historia nos recuerda la brevedad de la existencia, incluso para los más longevos entre nosotros. El Salmo 90, versículo 12 dice: «Enséñanos a contar nuestros días, para que alcancemos un corazón sabio». Legado y linaje. Matusalén fue el abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca. A través del linaje de Matusalén, la humanidad fue salvada del gran diluvio. Esto nos enseña que nuestro legado no se trata solo de nuestros logros, sino también de cómo influenciamos y guiamos a las generaciones después de nosotros. Fe y plan de Dios. El nombre de Matusalén puede aludir al diluvio ocurriendo después de su muerte. Esta interpretación sugiere la noción de tiempo divino y confianza en el plan más grande de Dios, así como Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6 sugiere. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El misterio de la gracia de Dios, como se mencionó anteriormente, Matusalén vivió en una época en la que la maldad del hombre era grande y sin embargo fue agraciado con longevidad.
Su vida sirve como un testimonio del misterio de la gracia y misericordia de Dios, tema que resuena en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oremos, Padre Celestial, hoy nos maravillamos ante el panorama completo de la vida, recordados por la jornada de Matusalén que se extiende más allá de lo que la mayoría de nosotros puede comprender. Sus 969 años son un testimonio de tu gran diseño y los misterios de la vida. Señor, así como sostuviste a Matusalén a través de innumerables amaneceres y atardeceres, te pedimos que nos guíes a través de nuestros días, sean cuantos sean. Ayúdanos a valorar cada momento, a ver la belleza en lo pasajero y lo eterno, y a entender que nuestras vidas, aunque cortas en comparación, están llenas de propósito. Recuérdenos la importancia de la paciencia, el testimonio y la fe perdurable en cada aliento que tomamos, en cada desafío que enfrentamos, en cada alegría que celebramos. Que la longevidad de Matusalén nos inspire a apreciar nuestro tiempo, profundizar nuestra fe y apoyarnos en tus brazos eternos. En tu precioso nombre, oramos. Amén.